Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Un fraternal saludo y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, ahí en la intimidad de vuestros hogares, en vuestros negocios y así, donde quiera que pueda sintonizar la señal de Teleestrella Canal 25. Y esta familia se enorgullece, como siempre, presentar o ser portavoz del mensaje de Dios a través de la señal televisiva, hasta donde Dios bendiga con nuestra llegada y seamos parte de los que ahora encontremos el deleite, el sabor, el disfrute de la exposición de la palabra de nuestro Dios presentada en esta hora de la tarde, en punto de las 4 a 5 de la tarde. Y como es bastante glorioso, como también de mucho ánimo, de mucha alegría, presentarnos siempre con la bendición de parte de Dios para poder disfrutar de la participación de su palabra. Entonces nos colocaremos en presencia de nuestro Dios a través de la oración para ser parte de los que solicitamos o pedimos a Dios el que nos pueda conceder la oportunidad de participar de su palabra, como también de que nos ayude a poder conducir el programa de la mejor manera y poder recibirlo de la misma forma. Así que seguro que allí en la intimidad de sus hogares, ya con Biblia en mano, con Biblia abierta, ya con nuestra libreta de apuntes, con nuestro lápiz y sobre todo con nuestro corazón y con nuestro entendimiento para poder participar de la riqueza del mensaje de nuestro Dios. Por lo tanto, entonces nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, he aquí, oh Dios, delante de tu presencia en esta hora de la tarde, cada uno de nosotros participando, oh Dios, de este momento maravilloso en el que nos concede la bendición de poder tener con nosotros la exposición de su palabra a través de este medio televisivo. Y es así, oh Dios, como ha dado la oportunidad a que su siervo se prepare para poder exponer el mensaje de su palabra, como también da la oportunidad para que cada uno de los que reciban su palabra puedan también disponer de este buen momento. Eterno Dios, gracias por las facilidades con las que ahora tenemos para poder expandir y dar a conocer su mensaje, para las formas también en que llega Él mismo a nuestra vida, pero sobre todo para el impacto que hace en nuestra vida al llevarnos a la reflexión, al llevarnos al análisis, al llevarnos a la interpretación, al llevarnos a interiorizarlo con los fines, oh Dios, de que podamos ponerle en práctica y que podamos ir al ejercicio de lo que ahora entendamos a través de las Escrituras. Te rogamos, Padre Santo, que seas con nosotros en esta hora de la tarde y que sea de mucho provecho para cada una de las vidas que ahora consideren la enseñanza a través de este programa. Rogamos bendiga a este medio de televisión, bendiga desde la primera figura en su administración hasta la última de ellas, a cada uno de los expositores y a cada uno, Dios, de los que les confía su palabra, para que podamos ser bastantes reales, verdaderos, sinceros, honestos, que hablemos de acuerdo a la luz de su palabra. Eterno Dios, sea con cada uno de nosotros, y ahora entregamos en nuestras manos este momento, en sus manos este momento en el que hemos de disfrutar de esta enseñanza. En Jesús nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. He aquí, vamos a disfrutar la enseñanza y ya es conocimiento para cada uno de los que estamos desde el inicio de él, y tenemos como título un Daniel en Babilonia.
desde el momento en que mencionamos un Daniel en Babilonia, seguro que cada uno de los que ya nos familiarizamos con el título, desde ahora estamos pensando, bueno, seguro que van a hablar del libro de Daniel y nos vamos a ubicar ahí. Justamente, respectivamente, vamos a ir y tomamos, pues no todo el libro de Daniel, hay un hermosísimo mensaje. Un mensaje que requiere mucho cuidado cuando ya pasamos de los capítulos 5, 6 en adelante. Requiere mucho cuidado por el lenguaje, por la forma escritural en la que se encuentra, por el contenido, y que seguro que solo es con la ayuda de nuestro Dios, con el Espíritu de nuestro Dios, que nos podemos dar cuenta de la enseñanza que hay ahí. Pero no que los capítulos anteriores pues no requiera de mucho cuidado, sino que se digieren con más facilidad o se interpretan, ¿verdad?, con más facilidad. Ahora bien, lo cierto es que muchos conocen y se atreven a llamar del libro de Daniel como hablar del Apocalipsis del Antiguo Testamento, pero en realidad es un mensaje tan claro como todos los que Dios siempre ha dado a conocer, y que su forma de escritura tal vez esté en simbología o en figuras. Bueno, ese es otro asunto, pero seguro que aún Dios, cuando lo dio a conocer, tenía la interpretación necesaria, la explicación necesaria, y por ende el entendimiento que daba a cada uno de los que escucharon o fueron parte de los que recibieron dicho mensaje. Y cuando nos referimos a Daniel, a Daniel en Babilonia, ¿y por qué ahora utilizar un Daniel en Babilonia? Porque resulta que si ahora colocamos a Babilonia como el mundo en el que vivimos, como la sociedad en la que vivimos, como el régimen en el que nos encontramos socialmente hablando, como podría ser Babilonia todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea, nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo, al rato no sé si nuestro matrimonio, no sé si el seno familiar, Dios quiera que no, y nos libere de todo eso, de que nuestra familia, de que nuestro matrimonio, de que nuestro trabajo, de que nuestra sociedad esté figurando aquí como Babilonia. En realidad no deseamos esto. ¿Por qué? Estamos hablando de que Babilonia en el lenguaje bíblico está representando el pecado, está representando el mundo, está representando la inmundicia, está representando la desobediencia, está representando la idolatría, está representando fornicación, está representando prostitución, entre otras cosas. Pero en esa explicación o interpretación abierta o amplia acerca del concepto que se tiene de Babilonia, en realidad representa, en términos espirituales, Babilonia representa todo eso, representa el pecado, representa la maldad, la perversidad, la desobediencia, representa ese ambiente o ese contexto de ambiente en el que liberadamente o en libertinaje se pueda vivir deshonrando y faltándole a Dios. Pero es necesario entender que si nos movemos en algunos escenarios y en algunos de ellos en realidad sea como estar viviendo en Babilonia, entonces lo que hemos de entender es que seguro que ahí hay un Daniel. Y necesitamos que ahora nos comportemos como Daniel en Babilonia. ¿Quién puede representar a Daniel? Bueno, usted, yo, el predicador, el miembro que tiene muchos años de estar dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, como también el miembro que acaba de entrar. Podría estar figurando como el Daniel. Pero para entender que figura como Daniel, y estamos hablando de un Daniel en el término espiritual, cada uno de nosotros, como también cada una de nuestras hermanas, pueden representar a ese Daniel. Lo que necesitamos entender es cómo va a vivir ese Daniel en Babilonia. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo nos encontraríamos? Ya que no tenemos un Babilonia físico, literal, como el caso que le asistía a Daniel en aquel momento. Y a lo mejor no tenemos tampoco un Daniel así como con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, como lo era aquel Daniel judío o hebreo. Pero como ambos lo vamos a tomar en términos espirituales, entonces por eso obedece a nuestro título un Daniel en Babilonia. Necesitamos saber que siempre que nos encontremos en contextos o en ambientes de peligro para nuestra fe, de peligro para la obediencia, de que tengamos que enfrentarnos ante la situación que nos rodea, ¿verdad? Y tenemos opciones, o no tenemos tal vez más opciones que conformarnos. Y es ahí el momento donde hay que aplicar el espíritu de Daniel.
Y es ahí donde necesitamos poner en práctica al Daniel que llevamos dentro, ¿verdad? Independientemente de la Babilonia que nos rodee, independientemente de la condición en la que nos encontremos. Lo cierto es que hay que perfilarnos como el servidor de Dios, o como el siervo de Dios, como el hombre de Dios, como el instrumento de Dios, independientemente de que lo que nos rodee esté tan fuerte y esté tan conquistador y nos quiera doblegar a colocarnos a ponernos conforme a la situación del ambiente. Por lo tanto, es una muy buena enseñanza para que aprendamos a medir nuestro compromiso con Dios, nuestra lealtad con Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestro temor a Dios. ¿Cuántos de los que ahora estamos apreciando esta introducción a esta enseñanza, cuántos de nosotros nos hemos visto donde se pone como a prueba nuestra obediencia o nuestro temor por Dios y por las cosas que ya entendemos y lo que sabemos que hemos de hacer y lo que debemos de dejar de hacer? Y nos ponemos como a prueba o nos sentimos como estamos a prueba, porque resulta que no me queda más, dice uno, que ceder o que hacer conforme a la situación en la que me encuentro. Y muchas veces usamos las frases como Dios sabe que no me quedaba de otra, o Dios sabe que yo necesito esto, y luego quiero como darle la razón a lo que me rodea, ¿verdad? Y me doblego ante ello. Todos conocemos a un Daniel que no se doblegó al régimen, que no se doblegó al imperio, que supo definir su obediencia, que supo colocarse como el hombre temeroso a Dios, obediente a Dios, leal, responsable a Dios, muy entendido de lo que conocía con respecto a su Dios y a su ley. Sin más preámbulo, ocupémonos para que entendamos a un Daniel en Babilonia y en nuestro tiempo aplicándolo también, podemos decir, ¿cuál es el secreto en realidad? ¿En qué consiste el poder enfrentar al Babilonia en nuestro tiempo? ¿En qué consiste que enfrentemos al pecado, que enfrentemos a la realidad social en la que vivimos, que enfrentemos a la situación de trabajo, a las situaciones que nos invitan a pecar o a faltarle a Dios? Porque en realidad, esto en el principio, esto significó Babilonia en el tiempo de Daniel, un lugar, un imperio, una nación que en realidad incitaba a pecar, incitaba o invitaba a que faltaran a Dios con todo lo que propuso y con todas las leyes que se emitieron. En realidad en el fondo, en realidad todo tenía que ver con faltarle o desobedecer a Dios. Seguro que nosotros también nos movemos en un lugar semejante, donde todo lo que nos rodea nos hace como sentir falta a Dios, y donde nos coloca en la posición donde cada vez nuestra vida se está comprometiendo más con el mundo, más con el pecado, más con la desobediencia, y lo único que está logrando todo eso es faltarle a Dios. Entonces debemos de ver que nosotros, al igual que Daniel, nos encontramos en momentos bastante difíciles. Y por eso es que ahora puedo decir, necesitamos que los Danieles de ahora, hombres y mujeres, nos preparemos para que podamos vivir en medio de Babilonia. Si revisa conmigo Daniel capítulo 1, del verso 1 en adelante, considerándole que le tiene, Daniel capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Todo esto ya en cierta medida lo hemos observado que fue debido a la desobediencia o debido a la falta de respeto por las órdenes o los mandamientos de Dios, por haber abandonado el pacto de Dios, por haber abandonado las enseñanzas de Dios, por haber caído Israel en desobediencia o haber caído en rebeldía, por haber Israel faltado a su responsabilidad como pueblo, como nación escogida por Dios. Como consecuencia de esa desobediencia o de ese comportamiento, Dios permitió entonces castigo a través de otras naciones. Dentro de ellas estaba Babilonia, quienes sitiaron a Israel y llevaron cautivos a muchos de Israel. Entre ellos iba Daniel, quien estaba colocado como príncipe de entre las tribus del pueblo de Dios. Y dice en el verso 2, revise conmigo en el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim,
rey de Judá, para ese entonces estaba Joacim, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Es decir, Nabucodonosor llevó no solamente gente cautiva, es decir, no solamente llevó israelitas o hebreos cautivos, sino que también llevó cosas de la casa de Dios, utensilios de la casa de Dios, y los colocó en la casa de su Dios, en la casa del Dios de Nabucodonosor. Nótese que está con D minúscula. Dice, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Note esto, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, es decir, defecto alguno o mancha alguna, de buen parecer, es decir, con un perfil apreciablemente bello. Eso es lo que significa ahí de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ¿verdad? De mucho entendimiento, de mucha inteligencia, pues en el pueblo de Dios lo había, ¿verdad? Y no solamente porque pertenecieran a familias de príncipes, sino porque en realidad sabemos que ahí se jugaba mucho el conocimiento de Dios por la bendición que había de ser la única nación Israel, la única nación con pacto, es decir, con palabra de Dios para esos entonces. Recordemos que en ese tiempo Dios era Dios de Israel. Las demás naciones no figurábamos como pueblo de Dios. Figurábamos como creación, menos como pueblo de Dios. En el versículo, en el mismo verso 4 dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, que era para ese entonces, era lo máximo en idiomas. Era la potencia o lo potente en idiomas, hablar de la lengua de los caldeos. Para nuestros tiempos, pues, figura el inglés y otros por ahí que pueden ser de mucho auge, ¿verdad? De mucho caudal, pero para ese tiempo la lengua de los caldeos, los babilonios. Y dice en el verso, la lengua caldea, y dice en el verso 5, y le señaló, note esto, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, que es el que tenemos en estudio, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Note esto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que el rey vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara nuestros rostros con los rostros de los demás muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Considerando hasta ahí, luego continuamos. ¿Qué tenemos? Para que un Daniel sobreviva, para que un Daniel enfrente a su Babilonia, para que en nuestro tiempo nos podamos hacerle frente a la Babilonia en medio de la que vivimos, independientemente de qué le estemos llamando Babilonia. Seguro que en nuestro interior ya nos ubicamos y decimos: ahora mismo me encuentro como viviendo en Babilonia, en medio de esta sociedad, en medio de este trabajo, en medio de esta familia, en medio de la situación, del escenario en el que se encuentre. Bien, y podemos mencionar en medio de la desobediencia, en medio del pecado, y se encuentra. Pero usted quiere continuar siendo el hombre de Dios, el siervo de Dios, el hijo de Dios, el temeroso de Dios, el que quiere seguir respetando sus leyes, sus mandamientos. ¿Qué sucede? Bueno, esto el Daniel de ahora, seguro que lo que tiene que hacer es imitar al Daniel de la Biblia.
¿Y qué es lo que hizo? Notemos dónde está, como dicen, la fórmula secreta, por decirlo de alguna manera. Donde en realidad descansa la fuerza, el valor, el poder para no faltarle a Dios y para no enredarse con las cosas que propone Babilonia. Es decir, con las cosas con las que me quiere atraer Babilonia. Si vemos el verso 8 es muy clave. En el verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón. En realidad, esta es la parte que ayuda a enfrentar la Babilonia de todos los tiempos, incluyendo la que nos asiste a nosotros. La Babilonia en el siglo XXI, ¿sabe? Se fuerza o se tiene la valentía. Existe una propuesta del corazón. Revise el verso 8 conmigo, que dice que Daniel propuso en su corazón. O sea que creo que Daniel entendía muy bien. Cuando el proverbista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Estoy hablando de Proverbios capítulo 4. Y sabe, y cuando en realidad el joven o el siervo de Dios, el instrumento de Dios, cuida su corazón, guarda su corazón, alberga el corazón de una manera cuidadosa, en realidad tiene para levantarse muy buenas propuestas. El asunto es cuando el corazón no lo cuidamos o no lo guardamos y lo dejemos que albergue cualquier cosa, que se le coloquen cualquier cosa, que se le habiten o ingresen cualquier cosa, y eso nos genera muchos problemas. Porque luego cuando tenemos que proponer cosas que sean para beneficio de nuestra vida, que sean para beneficio de la vida eterna y que sean para honrar, glorificar y seguir en el temor de Dios, ya no hay entonces ideas en el corazón. Ya no hay nada que proponer. Notemos, antes de que se expresaran estas palabras de Daniel, o antes de que Daniel propusiera esto en su corazón, es decir, dijera en su corazón, sucedieron algunas cosas. En la cautividad fueron llevados, dice, a Babilonia. Y mientras estaba la orden del rey en elegir quienes iban a participar, no en Babilonia simplemente, sino en la parte más importante de Babilonia, como ser la casa real o como ser el palacio del rey, el palacio de Nabucodonosor. Y dice, ahí quiero que sean colocados, dice Nabucodonosor en el verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, es decir, únicos para estar en el palacio del rey, es decir, distinguidos, que si estaban era porque se lo merecían. En realidad iba a ser una elección muy minuciosa. Y luego dice, y que fueran enseñados en todas las letras y en la lengua de los caldeos. Además de todo eso, son las exigencias del palacio, son las exigencias del rey. Ahora bien, note, un joven, una persona con este tipo de connotaciones que hay que buscarle, con estas distensiones con que hay que buscarle, seguro que si no hay temor de Dios en su vida, seguro que si no está pensando en Dios, seguro que se deja deslumbrar por todo esto. Y además de eso, lo deslumbraría todavía aún más lo que presenta el verso 5. Dice, el rey, nótese esto, el rey, el gobernante de Babilonia, la primera magistratura de Babilonia, dice, señala la ración, es decir, señala la porción o el menú, para entenderlo de otra forma, o el menú para cada día. ¿Y en qué consistía ese menú? O esa ración o esa porción de comida. Dice, de la provisión de la comida del rey. No iban a comer cualquier comida. Exactamente iban a comer lo que el rey estuviera comiendo ese día. El menú del rey iba a ser el menú para estos que los estaban preparando para que se ocuparan en los cargos administrativos o en los servicios generales, específicos y generales del rey. Y luego dice, el rey propone que se les dé el tipo de alimento que él consume. Luego dice, la bebida del rey
y que se prepararan a estos muchachos o a estos jóvenes por 3 años, nótese, por 3 años, y que al final de los 3 años fueran presentados delante del rey, seguro que para las evaluaciones o las pruebas. Nótese hasta aquí. ¿Sabe? ¿Se imagina uno de nosotros colocados con este tipo de privilegios en una nación diferente o en la misma nuestra? Pero en este caso era una nación diferente, donde al rato cualquiera puede decir, no tenían ni voz ni voto, pues eran cautivos. Eran cautivos, pero en el caso de Daniel, sabe que sigue siendo el Hijo de Dios, sabe que sigue siendo parte del pueblo de Dios, sabe que sigue siendo el hombre temeroso de Dios y que por lo tanto su responsabilidad y su deber como hijo de Dios todavía lo compromete. Aunque no esté en su pueblo, aunque no esté en su nación, aunque no está con los suyos y con su gente, aunque no está bajo la tutela de su gobierno y aunque no esté en el pueblo donde su Dios sabe manifestarse. No que Dios no pudiera hacerlo en Babilonia, sino que cualquiera se podría confundir en eso y decir, bueno, el único lugar donde yo tengo que portar bien y donde puedo hacer las cosas bien es en Babilonia, porque ahí es en Israel, porque ese es el pueblo o la nación del Dios al que sirvo. Pero Daniel en realidad ha entendido muy bien cuál es su papel independientemente del lugar donde se encuentre, porque el asunto es dónde se encontraba su Dios. Donde se encuentre su Dios, entonces debe comportarse como tal. Bien, notemos algo. No solamente los iban a conquistar por la parte intelectual, que esto muchas veces es lo que lleva a fracasarnos a muchos. ¿Por qué? Cuando sentimos que están los beneficios o que están de por medio los logros intelectuales, como los académicos, como los de títulos, como los de profesión, sean media o secundaria, universitarios. ¿Sabe? Se propuso este tipo de preparación académica. Era lo mejor en esos momentos. Estaban estudiando en la casa real, en el palacio real. Pero luego, no solamente existe esto, sino van a comer, note esto, van a comer el menú, van a participar de la misma comida que el rey comía en cada tiempo, para cada día. De acuerdo a eso, tenían que ser también preparados. Luego, se tomaron algunas atribuciones en Babilonia, como las del versículo 6. Note que dice, entre los jóvenes que tomaron, por lo menos de la tribu de Judá. Sé que habían más, pero aquí solo se está en realidad encerrando de acuerdo al círculo más cercano de Daniel y por lo tanto al rato solo están presentados los de la tribu de Judá, que es de donde descendían estos. Y dice, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Bien, son 4. En el verso 7, no solamente se coloca la preparación intelectual o académica, ni tampoco la forma en que van a ser alimentados o nutridos físicamente hablando o materialmente hablando. Dice el verso 7, a estos, el jefe de los eunucos, que por lo general se practica mucho en los reinados, entiéndase por eunuco a un imposibilitado para matrimonio, ¿verdad? Un imposibilitado para relaciones sexuales, y por lo tanto en los reinados se encontraban muchos porque se encargaban de cosas bastante íntimas, ¿verdad? Como bañar a princesas, peinar, cuidado de princesas, y para que no hubiera ninguna atracción y no hubiera ningún apetito sexual, entonces algunos se castraban y otros pues de nacimiento, y otros, como dice la palabra de Dios, ya en nuestro tiempo que se hacen eunucos por causa del reino. Pero en este caso seguro que obedece. Si no era de nación, era porque lo habían hecho eunuco. Dice que les colocaron el jefe de los eunucos de la casa real o del palacio, vino y le puso a Daniel, note esto, le cambió nombre y le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abednego. ¿Sabe qué es lo curioso? Que a lo largo de leer el libro de Daniel encontramos que esos nombres eran nombres de dioses en Babilonia. Porque en realidad una vez preparado al fin de los 3 años, no los iban a ver como un cualquiera. No iba a ser simplemente el administrador o el servidor de la casa real. En realidad los estaban preparando con fines de que permanecieran o establecieran
como el futuro de Babilonia, como la potencia que ya era Babilonia para ese momento. Y lo que querían era asegurar a través de esta preparación y que fueran lo mejor. Y por eso les atribuyeron nombre de dioses. Bueno, una cosa es que a Daniel le hayan puesto el nombre de ese dios llamado Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Una cosa es que lo hayan llamado o le hayan dicho así, pero otra es que ellos se lo hayan creído. Creo que eso es muy importante, ¿sabe? Los Danieles de nuestro tiempo, en medio de Babilonia, seguro que hasta nos quieran atribuir algunos nombres por allí. Y seguro que nos identifiquen, ¿verdad? Y nos hagan ir como en contra de nuestro Dios. Pero una cosa es que lo digan y otra es que nosotros nos las creamos. En este caso, ¿sabe? Pues ellos podrían decir Belsar o podrían decir Sadrach, podrían decir Abednego. Pero en realidad ellos sabían, en su corazón, nunca reconocieron llamarse así. Daniel siempre reconoció llamarse Daniel. Y los demás muchachos siempre reconocieron llamarse como en realidad era el nombre en su lengua o en su nación. Esto es importante. Ahora bien, ¿qué más sucedió? Según el verso 8, creo que aquí radica, como dijimos en el inicio, y es, propuso en su corazón. Creo que los Danieles, ¿verdad? Hombres y mujeres de hoy, los que ahora queremos tener un espíritu como el Daniel, seguro que cuando preguntamos qué personaje de la Biblia admiramos, hombres y mujeres, y mayormente jóvenes, nos atrevemos a decir que a Daniel. Pues aquí está uno de los retos grandes para aquellos que nos queremos llamar Daniel o ser Daniel en el sentido espiritual. Un Daniel se caracteriza por proponer las cosas de obediencia o de temor, por proponerlas en el corazón. No solo las propone en la boca, no solo las propone de labios, o como decimos popularmente, del diente al labio. Fue una propuesta desde el corazón y a la vez una propuesta en su corazón. ¿Qué es lo que propuso? Dijo, no voy a contaminarme. En realidad hay que deponer todas las ofertas, todo lo que nos está rodeando de Babilonia. Son muy jugosas. Pero Daniel sabe que hay algunas en las que puede participar y que no se va a enfrentar ni se va a ir rivalizando con su Dios o con las órdenes de su Dios o con las enseñanzas de Dios. Sabía Daniel, como en nuestro tiempo. Seguro que hay cosas en el mundo en que vivimos, en el trabajo en el que nos encontramos, en las relaciones que tenemos, de amistad o de estudio o personales, y tenemos por ahí algo en oferta y podemos participar. El asunto es que tenemos que pensar como Daniel. Aquellas que me comprometan al faltarle a Dios, aquellas que me hagan rebasar la obediencia o aislarme del temor de Dios, dice, propongo en mi corazón no contaminarme, es decir, no enredarme, no participar. Va a tener que ser una decisión bien determinante, bien definida, bien tomada. ¿Por qué? Bueno, Daniel está diciendo, no me voy a preparar, por ejemplo, en la parte intelectual. Sabía que no iba a perjudicar. Y hasta donde perjudicara, seguro iba a saber también tomar una decisión. Pero había algo que de entrada sí lo iba a perjudicar mucho. Y según el verso 8, él lo que propuso en su corazón es no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y podemos decir, ¿y por qué en esta parte? Bueno, recordemos que los judíos tenían un pacto. Y el pacto con Dios, las leyes entregadas en el Antiguo Testamento o las leyes entregadas al pueblo judío o al pueblo de Israel, en el pacto Dios les había dado una salvedad como una prohibición de alimentos. Les había elegido alimentos de los que podían participar y alimentos de los que no podían participar. Este tipo de alimentos de los que no podían participar, recordemos que Dios les había amado o le llamaban ellos los animales inmundos o los alimentos o comidas inmundas, que eran algunos ciertos tipos de animales. Bien, Babilonia no tenía ese problema. ¿Por qué? Bueno, Babilonia no era parte del pueblo de Dios. Babilonia no era una nación de Dios. La única nación de Dios registrada para ese tiempo era Israel. Por lo tanto, cualquier otra nación podría comer cualquier otro alimento. El asunto es que Daniel sabe que
que si se somete al mismo menú del rey, va a generarle problemas porque iba a entrar en la desobediencia o en la falta con Dios. Entonces, lo que hace es que propone en su corazón que aquello que contamina, que aquello que lo enreda, que aquello que le hace faltarle a Dios, necesita no participar de él. ¿Cómo le va a hacer? Si no está en su pueblo, no está en su nación, no es para un rey que va a entender estos términos. Igual, pero Dios es sobre todas las cosas. Y aquí es donde miramos el celo de un verdadero Daniel. No importaba aquí la presión. ¿Qué digo la presión social? ¿Sabe? Daniel no tenía una presión social. Daniel tenía una orden de rey. Tenía una ley. Tenía un decreto. Y el rey había designado encargados para que se cumpliera esto al pie de la letra. En realidad, le estaba más difícil a Daniel. Pero no importaba si era ley de régimen. Lo cierto es que Daniel sabía que su Dios tendría que salir honrado, obedecido, antes que cualquier otra orden. Pero esta es la importancia de proponer las cosas en el corazón. Cuando decimos no hemos de participar de aquello que nos ha de enredar. Y por eso en el versículo 9 dice, en el verso 8, propuso tampoco contaminarse con la bebida del rey. Y vea, tras la propuesta hay algo. Y es cuando aprendemos. Habló, dice, al jefe de los eunucos a que no se le obligase a contaminarse, es decir, a participar o a beber. En el verso 9, notemos cómo cuando alguien lo hace, cuando el temor de Dios está en nuestra vida, entonces Dios sabe cómo responder. Y ve el verso 9, dice, y puso Dios, primero lo hace Daniel, pero luego ahora veamos cómo Dios respalda la idea de Daniel y cómo cuida de Daniel. Porque ahora en el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Pero ¿qué vemos primero? Para que notemos que no, Dios sabe que yo no quería fallar, yo no quería pecar. Sí, Dios sabe que usted no lo quería hacer, pero igual lo hizo. Pero lo que Dios sabe también es que usted tendría que haber sido más definido, más temeroso. Note. Era una orden del rey que participaran en esto. Pero dijo Daniel, no, mi propuesta es no hacerlo. Hasta donde rebase el mandato de Dios no voy a caer con la situación de Babilonia. ¿Y qué sucedió? Cuando Daniel se propuso eso, entonces Dios respondió. El verso 9 dice, ¿qué hizo Dios en respuesta? En respuesta a ese temor, en respuesta a ese deseo de obedecer, en respuesta a que no iba a faltar a sus responsabilidades como un obediente a él, dice, lo hizo caer en gracia. Otra palabra encontrada ahí es, lo hizo caer en buena voluntad. ¿Qué más dice? Hizo que tuviera gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. ¿Cómo lo hizo Dios? Eso no sé. Solo sé que lo hizo a través o por la obediencia que Daniel expresó. En el verso 10, ¿qué hubo más? Dios volvió a trabajar. Cuando dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, porque sabe que era una orden de rey. Pero, ¿cómo vamos a arreglar esto? Bueno, Daniel confiando en el tipo de Dios que tenía, revise conmigo el versículo 11, y le dijo, hazlo por 10 días, esto se llama fe, hazlo por 10 días, y luego comparas nuestros rostros, y si nuestro rostro está diferente que al resto de los jóvenes que participan de todo, si nuestras capacidades están diferentes al resto de los que participan aquí, entonces haz tú como quieras. Daniel sabe que su Dios no lo va a defraudar, solo son 10 días, pero para Dios no es problema. ¿Sabes? Si lo puede hacer en menos de 10 días, lo puede hacer en términos de horas y segundos, pero en 10 días, ¿sabe? Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Revise conmigo. Dice, cuando los probó, ve el verso 20, en todo asunto de sabiduría, en inteligencia, el rey los consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino, que eran los que estaban evaluando al fin de los 3 años. ¿Sabe?
no nos equivoquemos. Dios sabe honrar, premiar a los que le honran, a los que primero lo colocan a Él. Eso es lo que encontramos aquí. Por eso un Daniel en Babilonia necesita definirse, necesita proponer en su corazón que su decisión está determinada. Y para finalizar, ¿qué tenemos? Para cerrar, este es nuestro enfoque. De acuerdo al capítulo 6, siempre de Daniel, si usted lo consulta conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, revise rápidamente solo para cerrar. Daniel capítulo 6 en el versículo 5. Mire cómo dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Y qué dijimos al inicio? Babilonia era el centro de conquista y el centro para enredarse en cualquier asunto. Y era trampa fácil, aún para cualquier obediente, pero no así para un definido en obediencia, como en el caso de Daniel. Siguiendo el curso de nuestro estudio, un Daniel en Babilonia en realidad necesita definirse y saber que su Dios está por sobre todas las cosas, independientemente de la forma en que lo conquiste o lo presione el mundo, la sociedad o el escenario en el que se encuentre. Dios va a saber responderle. Dios va a saber que haya gracia. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es su trabajo. Ese es el trabajo de Dios. El nuestro es que Dios siempre quede en primer lugar, respetado, honrado, con nuestro temor hacia Él. Si esto le ayuda a reflexionar, si esto le ayuda a interiorizar, pues le ruego se comunique con nosotros mientras apreciamos esta alabanza y luego recibimos su comunicación, y seguro que también nos va a ayudar de mucho. Y usted hoy también puede ser un Daniel en medio de Babilonia. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro
Es mi deseo ante Dios, y no solamente es mi deseo, sino también es la bendición de Dios que aquellos que hayan tomado decisiones por su nombre y en su nombre, y que hayan dejado, como le dijo Jesús al apóstol Pedro, hayan dejado a todo, y en este caso trabajos y escenarios como Babilonia, ¿sabe? Porque los ponían a rivalizar o los ponían a reñir con las decisiones, obediencia a Dios. Ahora se encuentren donde han tenido que tomar una decisión muy sabia y bastante fuerte para sus vidas. En esta oportunidad se comunicaron, omitiré el nombre por cuestiones de ética, se comunicaron del 5639 diciendo que vivió una experiencia, porque en realidad el ambiente era bastante jugoso, bastante conquistador, pero en realidad la hacía deshonrar a su... Y seguro que por los compromisos espirituales salió mejor tomar una decisión. Seguro que Dios sabrá responder así como lo hizo con Daniel y así como lo hizo con el resto de los compañeros de Daniel. De igual manera, algunos que se comunicaron vía WhatsApp, y Dios bendiga sus vidas. Estamos Jenny Dera, mensaje de gran bendición. Muy bien, Dios le bendiga, hermana Jenny. También Ingrid Chinchilla. Tenemos también a Amanda Mengíbar. Tenemos a Carla Ceballos. Bien, gracias por sus bendiciones y gracias por sus muy buenos deseos, y que Dios bendiga nuestras vidas. ¿Sabe? Nadie ha salido perdido, ni en espirituales, ni material, ni terrenalmente, cuando primero nos hemos decidido por Dios. Si Dios forma hacer la primera parte en nuestra vida, seguro que las demás serán llenadas, porque Él ya ocupa la primera. Entonces, todos con muy buena decisión, con muy buen ánimo, sabiendo que el Dios que tenemos nos respalda hoy y siempre. Daniel no estaba en su pueblo, ni estaba con su rey, ni estaba con su gente, ni estaba en el pueblo donde Dios sabía manifestarse, pero eso no le impidió que su Dios siempre le hiciera hallar favor y gracia delante incluso de los que emitían las órdenes o las leyes, y lo hizo hacer muy grande, tan grande que pudo durar muchos años en el gobierno del imperio babilónico, y no solamente en Nabucodonosor. Luego vino Darío y el otro vinieron otros, y sabe, Daniel siempre perfiló, porque fue la bendición de Dios para su vida, igual que la será para todos los Daniel y las Daniel que ahora queramos honrar el nombre de nuestro Dios, independientemente de que estemos en nuestras tierras o fuera de nuestras tierras. La bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Mañana, Dios primero, de 4 a 5 de la tarde, con otra preciosa enseñanza. Dios nos bendiga. La muerte venciste, el velo partiste. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de